El capitán Jake Morrison cruzó el puente de la UNS Leviathan y sintió una ligera vibración bajo los pies que le indicaba que la enorme nave funcionaba a la perfección. El puente se extendía ante él como un centro de mando de los sueños más descabellados de la humanidad, lleno de pantallas y paneles de control que brillaban con una suave luz azul. A través de la pantalla principal, podía ver cómo las estrellas se desplazaban mientras se preparaban para abandonar el espacio, viajando más rápido que la luz. La Leviathan no era una nave cualquiera. Con casi 2 kilómetros de eslora, era la primera y única nave de guerra de clase Titán de la humanidad, construida en completo secreto durante 15 años en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Cada pieza de tecnología a bordo representaba lo mejor que la ciencia humana podía crear. La nave contaba con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna y suficientes sistemas defensivos para sobrevivir a casi cualquier cosa que la galaxia pudiera lanzarle. La comandante Lisa Bennett se encontraba en la estación táctica, sus dedos danzando sobre las pantallas holográficas mientras supervisaba los sistemas de armas de la nave. La habían elegido para esta misión por ser la mejor oficial táctica de toda la flota humana. Su trabajo consistía en asegurarse de que, si algo salía mal durante el primer contacto, el Leviatán estuviera listo para defenderse a sí mismo y a los intereses de la humanidad. Las armas que controlaba podían convertir una flota enemiga en polvo espacial en segundos. El ingeniero jefe Ryan Davis trabajaba en su puesto, cerca de la parte trasera del puente, vigilando de cerca los revolucionarios motores híbridos de fusión y antimateria de la nave. Estos motores producían más energía que la mayoría de las civilizaciones planetarias utilizaban en un año. La tecnología era tan avanzada que los científicos humanos habían tenido que inventar nuevos materiales para contener la energía de forma segura. Davis conocía cada tornillo y circuito de la nave porque había ayudado a diseñar la mayoría. La DRA. Amanda Foster se sentaba en el puesto científico, repasando todo lo que la humanidad sabía sobre la especie alienígena que estaban a punto de conocer. Como xenobióloga y asesora diplomática de la nave, sería responsable de garantizar que el primer contacto se desarrollara sin problemas. Los datos que estudió provenían de observaciones de largo alcance que habían tardado años en recopilar los satélites espías humanos. Los alienígenas se autodenominaban el Imperio Celari y parecían controlar varios sistemas estelares en esta parte de la galaxia. La misión era simple en concepto, pero compleja en su ejecución. La humanidad finalmente había confirmado la existencia de vida alienígena inteligente, y ahora necesitaban contactar. Pero en lugar de enviar una pequeña nave de exploración que pudiera considerarse débil o insignificante, el gobierno humano había decidido hacer una declaración. Anunciarían la presencia de la humanidad con su nave de guerra más poderosa, demostrando a la galaxia que los humanos no debían ser subestimados ni manipulados. Comunicaciones. El oficial Danny Wright revisó sus instrumentos una vez más mientras la nave se preparaba para abandonar el viaje más rápido que la luz. Su trabajo sería crucial en las próximas horas. Necesitaría establecer comunicación con una especie completamente alienígena utilizando tecnología y protocolos que nunca se habían probado en situaciones reales. Los sistemas de comunicación del Leviatán eran lo suficientemente potentes como para transmitir mensajes a todo un sistema estelar, asegurando que cada nave y estación alienígena escuchara las primeras palabras de la humanidad. Comenzó la cuenta regresiva hacia el espacio normal, y Morrison sintió la tensión habitual que precede a cualquier misión importante. No se trataba de un simple ejercicio de patrullaje o entrenamiento. Era el momento que determinaría el lugar de la humanidad en la galaxia. Si los alienígenas se mostraban hostiles, el Leviatán estaba preparado para defenderse. Si se mostraban pacíficos, la humanidad tendría nuevos y poderosos aliados y socios comerciales. A medida que la nave abandonaba su viaje más rápido que la luz, enormes ondas gravitacionales ondulaban por el espacio a su alrededor. La llegada del Leviatán era imposible de pasar por alto o ignorar. Cualquier civilización con tecnología de sensores, incluso básica, detectaría la enorme señal energética de los motores de la nave y sabría que algo sin precedentes acababa de entrar en su espacio. Morrison observó la pantalla principal mientras se llenaba de datos sobre el sistema Kepler 442. La estrella era ligeramente más pequeña que el Sol de la Tierra, con varios planetas orbitando a su alrededor. Los escaneos de largo alcance detectaron de inmediato estructuras artificiales en el tercer planeta y en órbita a su alrededor. Estaciones espaciales, plataformas orbitales y lo que parecía ser una importante presencia militar confirmaron que este era, de hecho, el corazón del Imperio Celari. La pantalla táctica de Bennett se iluminó con marcadores de contacto a medida que los sensores de la nave detectaban naves alienígenas por todo el sistema. Más de 200 naves de diversos tamaños se movían en patrones organizados que sugerían operaciones de patrullaje regulares.
Las naves alienígenas más grandes medían unos 800 m, lo que las hacía aproximadamente del tamaño de cruceros pesados humanos. Nada en el sistema se acercaba al tamaño ni a las aparentes capacidades del Leviatán. Foster estudió los diseños de las naves alienígenas con gran interés. Las naves tenían una apariencia orgánica y elegante, sugería materiales y técnicas de construcción avanzados. Sin embargo, sus señales energéticas indicaban tecnología avanzada, pero no inaccesible para la comprensión humana. Los extraterrestres dominaban claramente los viajes más rápidos que la luz y la fabricación sofisticada, pero no parecían haber desarrollado nada tan poderoso como la tecnología de antimateria de la humanidad. El panel de comunicaciones de Wright cobró vida repentinamente con señales entrantes. Los extraterrestres intentaban contactarlos utilizando múltiples frecuencias y protocolos de comunicación. Algunas señales parecían intentos estándar de primer contacto, transmitiendo secuencias matemáticas e información científica básica. Otras tenían el tono urgente de las advertencias de desafío militar que exigían identificación y declaración de intenciones. Morrison tomó una decisión rápidamente. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde que comenzó la construcción del Leviatán. Todo lo que hicieran en las próximas horas marcaría la pauta para todas las futuras relaciones entre humanos y civilizaciones extraterrestres. Caminó hacia el centro del puente y asintió para escribir. El oficial de comunicaciones abrió un canal que transmitiría las palabras de Morrison por todo el sistema estelar en todas las frecuencias que usaban los extraterrestres. Cada nave, estación espacial y puesto de monitoreo en el espacio, Zari escucharía el primer mensaje de la humanidad a una civilización alienígena. La voz de Morrison era tranquila y segura al pronunciar las palabras que cambiarían la historia galáctica para siempre. Se identificó a sí mismo y a su nave, explicó que los humanos venían en son de paz, pero que estaban preparados para defenderse si era necesario, y solicitó contacto diplomático formal con el gobierno Celari. El mensaje iba acompañado de pruebas matemáticas, datos científicos e información cultural diseñada para demostrar la inteligencia y la capacidad tecnológica humanas. A medida que el mensaje se propagaba por el sistema Celari a la velocidad de la luz, Morrison supo que en cuestión de horas, todas las civilizaciones importantes de esta parte de la galaxia sabrían que la humanidad había llegado. La era del aislamiento humano había terminado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El comandante de la flota Celari, Tabar, llevaba más de 20 ciclos estelares observando los confines de su sistema natal sin ver nada más emocionante que algún asteroide o cometa ocasional. Su destino a bordo del crucero de patrulla se consideraba una misión tranquila, perfecta para un oficial que se acercaba al final de su carrera militar. El Imperio Zari no se había enfrentado a una amenaza externa seria en más de un siglo, y la mayoría de los oficiales militares dedicaban su tiempo a patrullas rutinarias y ejercicios de entrenamiento. Esa pacífica rutina terminó en el momento en que su operadora de sensores, Velara, gritó alarmada desde el puente. La joven oficial estaba monitoreando la red de detección gravitacional cuando aparecieron lecturas sin sentido. Según todo lo que había aprendido en la Academia Naval, las cifras en su pantalla eran tan extremas que su primer pensamiento fue un fallo del equipo, pero varios sistemas de respaldo confirmaron los mismos datos imposibles. Kate Barr corrió a su puesto y contempló las lecturas con incredulidad. Algo masivo acababa de entrar en su sistema estelar, creando ondas gravitacionales que se registraron en los sensores de toda la red de patrulla exterior. La señal de energía no se parecía a nada en las bases de datos militares Celari, lo que sugería una nave más grande que sus estaciones espaciales más grandes y más poderosa que sus dreadnoughts más avanzados. A lo largo del sistema Celari, escenas similares se reprodujeron en docenas de naves militares y estaciones de monitoreo. Oficiales superiores que nunca se habían enfrentado a una crisis real se encontraron de repente lidiando con lecturas de sensores que desafiaban todo lo que creían saber sobre viajes espaciales y tecnología militar. Los canales de comunicación de emergencia rebosaban de informes confusos y solicitudes de aclaración del alto mando en el planeta Celari Prime. El almirante de flota Ceptai disfrutaba de una cena tranquila cuando su comunicador personal explotó con alertas prioritarias urgentes. El comandante supremo de todas las fuerzas militares Celari no había recibido una alerta de emergencia en más de 5 años, y el tono de los mensajes sugería algo mucho más grave que los incidentes menores habituales que ocurrían en el espacio profundo. En cuestión de minutos, Ceptai corría por los pasillos del Comando Naval Celari hacia el centro de operaciones principal. El edificio había sido diseñado para coordinar operaciones militares en 17 sistemas estelares, pero nunca se había utilizado para nada más desafiante que ejercicios de entrenamiento a gran escala. Al entrar en el centro de operaciones, pudo ver que todas las estaciones estaban activas y que todos los oficiales parecían confundidos o asustados.
La pantalla táctica principal mostraba el sistema exterior donde había aparecido el contacto desconocido. La nave se movía lentamente hacia los planetas interiores, sin intentar ocultar su presencia ni evitar ser detectada. Su tamaño y producción de energía sugerían una tecnología décadas o quizás siglos adelantada a la actual C. La nave era casi 3 veces más larga que el acorazado Celari más grande y generaba lecturas de potencia que superaban la red eléctrica de su mundo natal. El almirante Zeai evaluó rápidamente la situación y comenzó a dar órdenes. Se ordenó a la tercera y séptima flotas que formaran posiciones defensivas alrededor de los planetas interiores, pero ordenó específicamente que no se apuntara con armas a la nave desconocida. Si estos seres poseían la tecnología que sugerían sus sensores, una confrontación militar directa sería un suicidio para cualquier fuerza Zari. Mientras tanto, a bordo de la nave humana que se aproximaba, el capitán Morrison observaba la respuesta alienígena con interés profesional. Los Zari estaban claramente sorprendidos por la llegada del Leviatán, pero sus líderes militares mostraban inteligencia y moderación. En lugar de adoptar posturas agresivas de inmediato, tomaban posiciones defensivas mientras intentaban establecer comunicación. La DRA. Foster trabajaba en su estación científica, analizando los diseños de las naves alienígenas y las señales de energía detectadas por los sensores avanzados del Leviatán. Las naves Celari mostraban ingeniería sofisticada y tecnología de materiales avanzada, pero nada que se acercara a las capacidades antimateria humanas. Sus naves más grandes serían clasificadas como cruceros pesados según los estándares humanos. Buques de guerra respetables, pero no representaban una amenaza para el Leviatán. Los intentos de comunicación de la flota alienígena aumentaron en frecuencia y complejidad a medida que el Leviatán continuaba su aproximación al sistema interior. Wright monitoreó docenas de señales diferentes, desde secuencias matemáticas básicas hasta lo que parecían ser protocolos diplomáticos formales. Los alienígenas claramente estaban probando múltiples enfoques para establecer un contacto significativo con los visitantes desconocidos. Los intentos de comunicación Celari alcanzaron todos los niveles de su estructura de mando gubernamental y militar. Los asesores científicos trabajaron frenéticamente para decodificar la información básica transmitida por la nave humana. Mientras los planificadores militares intentaban evaluar el nivel de amenaza que representaban los visitantes con tecnología tan avanzada, el enfoque despreocupado de la nave alienígena sugería que se trataba de seres que confiaban en sus habilidades y no temían la considerable presencia militar Celari en el sistema. El comandante Kate Barr fue ascendido a coordinador de sistemas para las operaciones de la flota exterior, un puesto que normalmente requería años de preparación, pero que ahora le fue impuesto por circunstancias sin precedentes. Su crucero de patrulla se había convertido en el principal punto de contacto entre el Imperio Zari y la civilización que había enviado la enorme nave alienígena. Los intentos de comunicación de la nave humana eran sofisticados y estaban claramente diseñados para situaciones de primer contacto, junto con pruebas matemáticas básicas e información científica. Las transmisiones incluían mapas estelares que mostraban la ubicación de otros sistemas estelares y sugerían que estos seres habían viajado a través de distancias interestelares significativas. La tecnología requerida para viajes espaciales de tan largo alcance indicaba una civilización con capacidades que podrían transformar la política galáctica. A medida que la noticia del contacto alienígena se difundía por las redes de comunicación Celari, funcionarios gubernamentales, militares y comandantes de todo el imperio comenzaron a realizar preparativos de emergencia. La llegada de una civilización tecnológicamente superior era algo que los estrategas Celari habían discutido en teoría, pero ninguno de los protocolos establecidos parecía adecuado para tratar con visitantes que poseían ventajas tecnológicas tan abrumadoras. El almirante Zei decidió responder a los intentos de comunicación alienígena con protocolos diplomáticos formales. El Imperio Celari había sobrevivido y prosperado durante miles de años adaptándose a nuevas situaciones y forjando relaciones beneficiosas con otras civilizaciones. Si estos visitantes se mostraban hostiles, el ejército Celari cumpliría con su deber y defendería sus mundos. Si se mostraban pacíficos, este podría ser el comienzo de la alianza más importante en la historia Celari. El mensaje de respuesta fue cuidadosamente elaborado para demostrar la inteligencia y las intenciones pacíficas de los Celari, reconociendo al mismo tiempo la evidente superioridad tecnológica de sus visitantes. Incluía información sobre la civilización Zari, su estructura de gobierno y su deseo de mantener relaciones pacíficas con otras especies de naves espaciales. El mensaje se transmitió en las mismas frecuencias que habían utilizado los alienígenas, asegurando así la comunicación. Mientras la nave alienígena continuaba su aproximación al corazón del sistema Celari, ambas civilizaciones se preparaban para el encuentro diplomático más importante de sus respectivas historias.
Las próximas horas determinarían si este primer contacto conducía a una cooperación beneficiosa o si obligaba a los Celari a enfrentarse a un enemigo que no podían esperar derrotar por medios militares tradicionales. El capitán Morrison se encontraba en el centro del puente del Leviatán, preparado para pronunciar las palabras que presentarían a la humanidad la civilización galáctica. Rai. Había abierto canales de comunicación en todas las frecuencias que usaban los Celari, asegurando que su mensaje llegara a todas las naves, estaciones espaciales y puestos de monitoreo de su sistema estelar. El momento fue histórico, y Morrison comprendió que todo lo que dijera sería analizado y recordado durante generaciones. Su voz se escuchó con claridad a través del puente al iniciar la primera comunicación oficial entre la humanidad y una civilización alienígena. Se identificó como el capitán Jake Morrison de la nave espacial Leviatán de las Naciones Unidas, representando a la Federación Humana en su primer contacto con el Imperio Zari. Sus palabras eran tranquilas y seguras, diseñadas para transmitir tanto intenciones pacíficas como una fuerza serena. El mensaje explicaba que los humanos habían viajado por la galaxia en busca de otras civilizaciones inteligentes y esperaban establecer relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales beneficiosos. Morrison enfatizó que la humanidad llegó en son de paz, pero estaba preparada para defenderse si se veía amenazada. La transmisión incluía secuencias matemáticas, principios científicos básicos y mapas estelares que mostraban la ubicación de las colonias humanas y el alcance de su exploración espacial. En Zari Prime, el almirante Ceptai escuchó el mensaje alienígena con creciente asombro. La calidad de la transmisión era perfecta, lo que sugería una tecnología de comunicación que superaba las capacidades Celari por varias generaciones. Las pruebas matemáticas incluidas en el mensaje demostraban no solo inteligencia, sino también una comprensión avanzada de los principios de física e ingeniería que los científicos Celari aún estaban trabajando para dominar. Los mapas estelares que acompañaban al mensaje humano revelaban el verdadero alcance del asunto. Los alienígenas afirmaban tener control o influencia sobre docenas de sistemas estelares en una región espacial más grande que todo el Imperio Celari. Si la información era precisa, la humanidad representaba una gran potencia galáctica que, de alguna manera, había permanecido oculta hasta ahora. La DRA. Foster trabajó con su equipo a bordo del Leviatán para preparar paquetes detallados de información cultural y tecnológica para su transmisión a los Zari. Los paquetes incluían información básica sobre biología humana, estructura gubernamental, logros científicos y principios filosóficos. Y lo más importante, contenían suficientes datos técnicos para demostrar las capacidades humanas sin revelar secretos militares cruciales. El comandante Bennett monitoreó los movimientos de la flota Zari mientras sus naves continuaban tomando posiciones defensivas por todo el sistema. La respuesta militar alienígena demostró inteligencia y moderación, lo que indicaba la experiencia de comandantes que comprendían que las acciones agresivas podían escalar la situación hasta dejarla fuera de control. Sus formaciones estaban diseñadas para proteger instalaciones clave. Mientras evitaba cualquier indicio de amenaza directa para la nave humana, el ingeniero jefe Davis se preparó para la demostración más importante de su carrera. El capitán Morrison había decidido que los Zari necesitaban comprender exactamente con qué tipo de tecnología estaban lidiando. Y la mejor manera de demostrarlo era activar los reactores de fusión secundarios del Leviatán. La energía adicional sería visible para todos los sensores del sistema y demostraría que las capacidades de ingeniería humana superaban cualquier cosa que los Celari hubieran imaginado. Wright recibió la respuesta Celari al mensaje inicial de Morrison en menos de una hora. La comunicación alienígena fue formal y cuidadosamente elaborada, dando la bienvenida a los visitantes pacíficos y solicitando información más detallada sobre las intenciones y capacidades humanas. El mensaje demostró sofisticados protocolos diplomáticos y sugería una civilización con amplia experiencia en relaciones interestelares. Morrison aprobó la publicación de los paquetes de información preparados y Wright comenzó a transmitir terabytes de datos sobre la civilización humana. Los paquetes incluían información histórica, descubrimientos científicos, logros tecnológicos y artefactos culturales que darían a los Cillari una comprensión integral de quiénes eran los humanos y qué habían logrado. La información tecnológica de la transmisión causó un entusiasmo inmediato entre los científicos Celari. Los humanos describieron con naturalidad métodos de viaje más rápidos que la luz, manipulación de la gravedad artificial y reacciones controladas de antimateria como si fueran desafíos rutinarios de ingeniería en lugar de imposibilidades teóricas. Los datos sugerían que la ciencia humana había resuelto problemas en los que los investigadores Celari habían estado trabajando durante siglos. El almirante Zei convocó una reunión de emergencia de su personal superior para evaluar las implicaciones del contacto humano. Los extraterrestres claramente poseían tecnología que podría revolucionar la civilización Celari,
pero también representaban una amenaza potencial que podría destruir el imperio si las relaciones se volvían hostiles. Cada decisión tomada en las próximas horas tendría consecuencias que durarían generaciones. Davis puso en funcionamiento los reactores de fusión secundaria Leviatán en una secuencia cuidadosamente controlada que maximizó la señal de energía visible. A medida que cada reactor se activaba, la potencia de salida de la nave aumentaba exponencialmente, generando lecturas de sensores imposibles de ignorar o malinterpretar para los Celari. La demostración demostró que la nave humana poseía más potencia bruta que la mayoría de las instalaciones espaciales Celari. El aumento de energía de los reactores adicionales del Leviatán envió ondas de choque a través de cada centro de mando Zari. Los analistas militares que habían dedicado sus carreras al estudio de las señales de energía y las capacidades de las armas se encontraron ante lecturas que desafiaban todo lo que creían saber sobre ingeniería y física. La nave alienígena generaba niveles de energía que parecían casi mágicos. Kate Barr observó las lecturas de energía desde su posición a bordo del crucero de patrulla y sintió una mezcla de miedo y asombro. Su entrenamiento militar le había enseñado a evaluar amenazas y calcular respuestas tácticas, pero la nave humana estaba más allá de todo lo contemplado en la doctrina militar Zari. Una sola nave demostraba capacidades que superaban a toda su flota local. Morrison autorizó la transmisión de datos técnicos adicionales que incluían los principios básicos de la tecnología de antimateria humana, el diseño de reactores de fusión y los sistemas de propulsión más rápidos que la luz. La información fue cuidadosamente editada para mostrar capacidades sin revelar detalles de construcción ni aplicaciones tácticas. El objetivo era demostrar que la humanidad poseía tecnología avanzada, manteniendo los protocolos de seguridad. La reacción de los científicos Celari fue inmediata e intensa. Los datos técnicos describían soluciones de ingeniería décadas por delante de las capacidades actuales de los Celari. Los humanos no solo habían resuelto complejos problemas teóricos, sino que habían convertido esas soluciones en tecnología práctica que impulsaba la civilización interestelar. Las implicaciones para el posible intercambio tecnológico eran asombrosas. Foster analizó los datos recibidos sobre la civilización Celari y encontró mucho que admirar. Los extraterrestres habían construido un imperio interestelar estable basado en el comercio, la cooperación científica y el respeto por las culturas planetarias individuales. Su estructura de gobierno priorizaba la consulta y el consenso en lugar del control autoritario. Estos eran seres con los que la humanidad podía trabajar en igualdad de condiciones y como socios. A medida que continuaba el intercambio inicial de información, ambas civilizaciones comenzaron a comprender que estaban presenciando un momento histórico. Los humanos habían establecido contacto con éxito con su primera civilización alienígena, mientras que los Celari se habían encontrado con visitantes cuya tecnología podría transformar su comprensión de las posibilidades de la galaxia. Las bases para la cooperación futura se estaban sentando con cada transmisión intercambiada entre las dos especies. La noticia del contacto humano se extendió más allá del sistema Celari en cuestión de horas tras la primera transmisión. El Imperio Celari mantenía redes de comunicación con otras 6 civilizaciones importantes, y las implicaciones de la demostración tecnológica de la humanidad eran demasiado significativas para mantenerlas en secreto. Los mensajes de emergencia viajaron por toda la galaxia mientras gobiernos y líderes militares intentaban comprender qué significaba la llegada de esta nueva especie para la política galáctica. En la mancomunidad traxiana, el canciller supremo Mork fue retirado de una importante negociación comercial cuando sus asesores militares irrumpieron en la sala de conferencias con informes urgentes. Los datos compartidos por sus aliados Zari sugerían que había surgido una civilización completamente desconocida con tecnología que podría cambiarlo todo. El dominio superficial de la tecnología de la antimateria por parte de los humanos representaba por sí solo avances en los que los científicos traxianos habían estado trabajando durante más de 2 siglos. El canciller Mork estudió las especificaciones técnicas que los Celari habían presentado y sintió que su confianza en la superioridad tecnológica traxiana se desmoronaba. Su civilización controlaba 23 sistemas estelares y comandaba lo que creían que era la flota más avanzada de su región espacial. Los acorazados traxianos más grandes medían casi 1 kilómetro de eslora y tenían suficiente potencia de fuego para conquistar mundos enteros. Sin embargo, la única nave humana era más grande y poderosa que cualquier otra de la armada traxiana. La sesión de emergencia del Consejo Científico Traxiano se reunió pocas horas después de recibir los informes iniciales. El Dr. Belnas, su físico más respetado, revisó los datos técnicos humanos con creciente asombro. Los alienígenas no solo habían resuelto problemas teóricos que los investigadores traxianos consideraban imposibles, sino que habían convertido esas soluciones en tecnología práctica que impulsaba una civilización interestelar. Mientras tanto, en la Federación Cortani,
el general Besra recibió los informes de inteligencia mientras planeaba operaciones militares contra un mundo colonial rebelde. Los Cortani habían construido su imperio mediante una expansión agresiva y tecnología militar superior, conquistando o intimidando a docenas de civilizaciones más pequeñas durante los últimos 3 siglos. La noticia de que una sola nave de guerra alienígena podría potencialmente desafiar a toda su flota de batalla obligó a detener de inmediato todas las operaciones militares. El general Besra había dedicado toda su carrera al estudio de la tecnología militar y la doctrina táctica. Entendía las armas, el blindaje y el diseño de naves espaciales mejor que casi nadie en el espacio Cortani. Las especificaciones de la nave humana desafiaban todo lo que creía saber sobre la guerra espacial. Las armas antiaterrizaje de la nave podían destruir acorazados Cortani de un solo disparo, mientras que sus sistemas defensivos parecían capaces de resistir cualquier despliegue de la Federación contra ella. El alto mando Cortani convocó una sesión estratégica de emergencia para evaluar la amenaza que representaba la tecnología militar humana. Los estrategas militares, que habían pasado décadas preparándose para conflictos con enemigos conocidos, se enfrentaron repentinamente a la posibilidad de encontrarse con oponentes cuyas capacidades excedían su comprensión. Los humanos habían demostrado poseer tanto la tecnología como la confianza para desafiar cualquier poder galáctico existente. A bordo del Leviatán, la DRA. Ellen Carter trabajó con su equipo científico para analizar las diversas tecnologías alienígenas que encontraron durante su prolongado contacto con los Celeri. El intercambio cultural había resultado más exitoso de lo esperado. Con ambas especies compartiendo principios científicos, técnicas de ingeniería y conceptos filosóficos que enriquecieron su comprensión de la galaxia, el capitán Morrison revisó informes de inteligencia que describían un panorama complejo de la civilización galáctica. El Imperio Celari era aparentemente una de las grandes potencias de esta región del espacio, cada una controlando múltiples sistemas estelares y manteniendo complejas relaciones de comercio, alianzas y ocasionales conflictos. La llegada de la humanidad había alterado los equilibrios de poder cuidadosamente mantenidos que habían existido durante siglos. El teniente Sam Pierce monitoreaba el tráfico de comunicaciones desde su posición en la estación de sensores avanzados del Leviatán. Los sistemas de comunicación de la nave eran lo suficientemente potentes como para interceptar mensajes a través de múltiples sistemas estelares, y la información recopilada reveló el amplio impacto del contacto humano. Los gobiernos de toda la región estaban reevaluando sus capacidades militares y estrategias diplomáticas a la luz de la demostración tecnológica de la humanidad. La hegemonía de KTHUL representaba la respuesta más preocupante al contacto humano. Esta civilización militarista había dominado su región gracias a su superior potencia de fuego y sus agresivas políticas de expansión. Los informes de inteligencia sugerían que los líderes militares Kratul consideraban a la humanidad una amenaza directa a su dominio establecido y estaban considerando una acción militar para poner a prueba las capacidades humanas. El almirante Zeptai compartió información detallada sobre la política regional con sus nuevos aliados humanos. La situación galáctica era más compleja de lo que la humanidad imaginaba. Con múltiples potencias en pugna, disputas territoriales en curso y conflictos económicos que podrían afectar los planes de expansión humana, los Celari habían sobrevivido y prosperado manteniendo una cuidadosa neutralidad y centrándose en el comercio en lugar de la conquista militar. Morrison comprendió que el primer contacto de la humanidad tenía implicaciones mucho más allá de establecer relaciones con una sola especie alienígena. La demostración de poder del Leviatán había anunciado a toda la galaxia que los humanos no eran recién llegados indefensos que buscaban protección, sino iguales seguros de sí mismos que exigían respeto. Toda civilización importante tendría que reconsiderar sus suposiciones sobre las estructuras de poder galácticas. El gobierno Zari invitó formalmente a representantes humanos a visitar su mundo natal y establecer relaciones diplomáticas permanentes. La propuesta incluía ofertas de intercambio tecnológico, acuerdos comerciales y paquetes de defensa mutua que beneficiarían a ambas civilizaciones. La embajadora Kate Sullivan fue seleccionada para liderar la misión diplomática que negociaría el primer tratado alienígena de la humanidad. Foster analizó datos culturales de 6 civilizaciones diferentes a medida que continuaban llegando informes de toda la galaxia. Cada especie había desarrollado soluciones únicas para los desafíos de la civilización interestelar, y sus diversos enfoques de gobierno, tecnología y organización social proporcionaron información valiosa para la planificación de la expansión humana. La galaxia era más diversa y compleja de lo que los científicos humanos habían imaginado. Wright coordinó la comunicación con múltiples gobiernos alienígenas a medida que la noticia del contacto humano se extendía por las redes diplomáticas establecidas. Algunas civilizaciones expresaron interés en el contacto pacífico y en posibles relaciones comerciales.
Otras exigieron explicaciones sobre las reivindicaciones territoriales humanas o emitieron advertencias sobre la expansión a regiones en disputa. El tráfico de comunicaciones reveló una galaxia llena de intereses contrapuestos y complejas relaciones políticas. Los andromedanos, una misteriosa civilización que rara vez se comunicaba con otras especies, rompieron su silencio tradicional para solicitar información sobre las intenciones y capacidades humanas. Su mensaje sugería seres que poseían Adva. Necesitaban tecnología, pero habían optado por el aislamiento en lugar de la expansión. El hecho de que la llegada de la humanidad los hubiera impulsado a romper su silencio indicaba el significativo impacto de la demostración del Leviatán. A medida que continuaban llegando informes de inteligencia de toda la galaxia, Morrison se dio cuenta de que la humanidad había logrado un primer contacto más que exitoso. Se habían consolidado como una gran potencia galáctica mediante una sola demostración de superioridad tecnológica. La pregunta ahora era si esto conduciría a la coexistencia pacífica o si obligaría a la humanidad a demostrar que su confianza estaba justificada. Mediante acciones militares, la galaxia había estado observando. Y ahora todas las civilizaciones sabían que la humanidad había llegado con la tecnología y la determinación para reclamar su lugar entre las estrellas. 6 meses después del primer contacto, la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El capitán Morrison, ahora ascendido a almirante Morrison, se encontraba en el puente del Leviatán mientras éste se acercaba a la recién construida base estelar humana en el sistema Próxima Centauri. 3 naves de guerra titanas más se habían unido a la flota humana. Cada uno de ellos era un testimonio de la creciente presencia de la humanidad en los asuntos galácticos y su determinación por mantener su posición mediante la fuerza. El Imperio Celari se había convertido en el aliado más cercano de la humanidad tras meses de intercambio tecnológico y cooperación diplomática. La comandante Qatar, ahora oficial de enlace permanente a bordo de la base estelar humana, había desarrollado un genuino respeto por los principios de ingeniería y la doctrina militar humanos. La alianza había beneficiado enormemente a ambas civilizaciones, ya que las técnicas de fabricación Celari mejoraron la capacidad de producción humana, mientras que la tecnología de antimateria humana revolucionó los sistemas energéticos Celari. La embajadora Kate Sullivan había negociado con éxito tratados formales con 12 civilizaciones importantes, estableciendo a la humanidad como miembro reconocido de la sociedad galáctica sin requerir un solo enfrentamiento militar. Las misiones diplomáticas habían sido desafiantes, ya que muchos gobiernos alienígenas se esforzaban por aceptar la aparición de una especie desconocida con tecnología capaz de desafiar el orden establecido. Sin embargo, la promesa de intercambio tecnológico y oportunidades comerciales había convencido a la mayoría de las civilizaciones de que la cooperación era preferible al conflicto. El Consejo Galáctico, que representa a más de 30 civilizaciones en múltiples regiones del espacio, había invitado formalmente a la humanidad a participar como civilización miembro de pleno derecho. La autoridad del Consejo estaba limitada por la capacidad militar de sus especies miembros, y el repentino surgimiento de la humanidad como una gran potencia había alterado los equilibrios políticos cuidadosamente mantenidos. Algunas especies agresivas exigían restricciones a la expansión militar humana, mientras que otras buscaban protección contra enemigos tradicionales que ahora podrían verse superados por la tecnología humana. El almirante Morrison revisó los informes de inteligencia sobre las crecientes tensiones con la hegemonía de Kratul. Esta civilización militarista había construido su imperio mediante la intimidación y una fuerza abrumadora, conquistando o subyugando a docenas de especies más pequeñas durante los últimos siglos. Sus líderes se negaban a reconocer las reivindicaciones territoriales humanas y habían comenzado a realizar movimientos agresivos que sugerían que se preparaban para poner a prueba la determinación de la humanidad mediante la acción militar. El general Besra, de la Federación Cortani, había visitado personalmente la base estelar humana para observar su tecnología y evaluar sus capacidades militares. Sus informes al alto mando Cortani enfatizaban que la humanidad poseía armas y sistemas defensivos que superaban cualquier experiencia. La Federación había comenzado discretamente a buscar oportunidades de alianza con representantes humanos. Reconociendo que la cooperación era preferible a un posible conflicto, la mancomunidad traxiana había propuesto proyectos científicos conjuntos que beneficiarían a ambas civilizaciones, permitiéndoles estudiar la tecnología humana con mayor detenimiento. El canciller supremo Mork comprendió que la supervivencia de su pueblo dependía de la adaptación a la nueva realidad galáctica en lugar de intentar mantener suposiciones obsoletas sobre la superioridad tecnológica. Los traxianos ofrecieron sus avanzadas capacidades de fabricación a cambio de acceso a la investigación humana sobre antimateria. La DRA. Carter continuó su análisis de las tecnologías y culturas alienígenas desde su laboratorio a bordo del Leviatán. La diversidad de soluciones que las diferentes especies habían desarrollado para la civilización interestelar era notable,
y muchas innovaciones alienígenas podían adaptarse para mejorar los sistemas humanos. Los programas de intercambio científico ya habían producido avances en la ciencia de los materiales, la tecnología informática y la investigación biológica que beneficiarían a la humanidad durante generaciones. Los andromedanos finalmente habían aceptado el contacto directo con representantes humanos, rompiendo siglos de aislamiento autoimpuesto. Su tecnología era sofisticada, pero se centraba en principios diferentes a los de la ingeniería humana, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad. La sostenibilidad, más que la potencia bruta. El potencial de intercambio tecnológico era enorme, pero los andromedanos se mantuvieron cautelosos a la hora de revelar demasiado sobre sus capacidades o posesiones territoriales. El teniente Pierce, ahora ascendido a comandante Pierce, monitorizaba las redes de comunicación galáctica desde el centro de inteligencia a bordo de la base estelar humana. La situación política seguía siendo compleja, con diversas especies formando nuevas alianzas y reevaluando antiguas rivalidades en respuesta al surgimiento de la humanidad. Algunas civilizaciones vieron oportunidades para protegerse de los enemigos tradicionales, mientras que otras temían perder sus posiciones establecidas en la política galáctica. Se había detectado que la Tercera Armada Kratul se dirigía hacia el espacio humano, aparentemente con la intención de desafiar las reivindicaciones territoriales humanas mediante la fuerza militar. Los informes de inteligencia sugerían que los líderes KTHUL creían que era necesario poner a prueba la determinación humana para mantener la reputación de invencibilidad de su imperio. Su doctrina militar hacía hincapié en una potencia de fuego abrumadora y tácticas agresivas que habían demostrado ser eficaces contra todos los oponentes que habían enfrentado anteriormente. El almirante Morrison comprendió que la inminente confrontación determinaría el futuro de la humanidad en la política galáctica. Si se permitía a los KTHUL desafiar el territorio humano sin consecuencias, otras especies agresivas podrían concluir que la humanidad podía ser intimidada a pesar de sus ventajas tecnológicas. La respuesta debía ser lo suficientemente contundente como para desalentar futuros desafíos y evitar una destrucción innecesaria. El oficial táctico Brett Hughes preparó soluciones de objetivos para la flota Kratul mientras se acercaba al sistema Próxima Centauri. 47 naves de guerra alienígenas representaban una fuerza significativa según los estándares galácticos tradicionales, pero las armas de antimateria humanas podían destruir naves enemigas con un solo disparo. El reto consistía en demostrar las capacidades humanas sin escalar la situación a un conflicto galáctico más amplio. El comandante de la flota Crotol exigió a la humanidad que renunciara a sus reivindicaciones territoriales y se sometiera a la autoridad Krull. El mensaje estaba repleto de posturas agresivas y amenazas que habían intimidado a docenas de otras especies hasta la sumisión a lo largo de los siglos. Sin embargo, los Kratul nunca se habían encontrado con oponentes que poseyeran la tecnología y la confianza necesarias para desafiar su dominio tradicional. Morrison autorizó el disparo de un solo torpedo antiaterrizaje a mínima potencia contra el acorazado Kratul que iba en cabeza. El arma vaporizó la nave enemiga en un destello de aniquilación visible a 3 sistemas estelares de distancia. La demostración fue observada por estaciones de monitoreo a lo largo de la galaxia, lo que demostró que la humanidad poseía tanto la tecnología como la voluntad para defender sus intereses contra cualquier rival. La flota KTHUL restante se retiró de inmediato, pero el mensaje fue recibido por todas las civilizaciones del espacio galáctico. La humanidad se había establecido no como suplicantes en busca de aceptación, sino como iguales que exigían respeto. La era de la expansión humana había comenzado, guiada por el principio de que la coexistencia pacífica siempre era preferible, pero que la humanidad nunca más permitiría ser subestimada. En cuestión de semanas, el Consejo Galáctico reconoció formalmente las reivindicaciones territoriales humanas y ofreció a la humanidad un puesto permanente en su órgano de gobierno. La demostración demostró que la humanidad poseía tanto el poder de imponer su voluntad como la moderación para usar ese poder responsablemente. La galaxia había quedado en silencio ante las capacidades humanas, pero de ese silencio emergió una nueva era de cooperación y entendimiento mutuo entre las estrellas.